La Antártida. Ese continente ha llamado mi atención desde que era un niño. Es una de las pocas zonas del mundo con pocos o ningún asentamiento humano permanente. En las costas se puede encontrar una gran variedad de vida salvaje y megafauna, sobre todo megafauna marina. Pero el interior es un mundo muy distinto. Si las condiciones en la costa ya son extremas, el interior se podría comparar a la superficie de otro planeta, carente de vida y desértico. Se supone que el ambiente es demasiado extremo como para albergar cualquier tipo de vida más compleja que una bacteria, aunque existen muchas teorías que siempre han cautivado mi imaginación sobre los seres que pueden vivir allí, en las llanuras heladas o debajo del hielo. Estas teorías adquirieron fuerza cuando un equipo de científicos suecos realizó un descubrimiento increíble. Se internaron a una cierta distancia hacia el interior de la Antártida, donde no debería haber rastro de vida, perforaron en el hielo cientos de metros hacia abajo, después introdujeron una cámara que descolgaron por el agujero. Tras varios días de descenso la cámara grabó algo totalmente inesperado, un animal de aspecto extraño se deslizó por el hielo delante del lente de la cámara. Llegaron a la conclusión de que la parte que se vio era una especie de aleta dorsal formada por espinas. Lo más impresionante y aterrador fue que se calculó que aquel animal era por lo menos varias veces más grande que una persona y que las espinas emitían su propia luz. Después de aquello no se volvió a hacer otro descubrimiento parecido, en la mayoría de casos por falta de presupuesto, pero demostró que quedan muchas especies por descubrir en la Antártida, algunas posiblemente enormes. En mi caso, he estado varias veces en el continente, casi todas en la zona reclamada por Australia. No puedo decir por qué he estado allí, ni por qué propósito ni con quién, o podría meterme en problemas. Pero lo que sí que puedo decir es lo que vi. La última vez que fui a la Antártida, pasé un total de 2 meses allí, con la diferencia de que esta vez estaba en los territorios no reclamados por ningún país. A simple vista todo puede parecer lo mismo, pero os aseguro que se nota la diferencia entre una zona u otra del continente en pequeños detalles, por lo que aquello era relativamente nuevo para mí. Pasó cuando quedaba una semana para volver a la civilización. Estábamos a unas 8 horas en moto de nieve del campamento base, habíamos montado un campamento provisional con varias tiendas de campaña con las motos aparcadas en círculo alrededor de ellas. Pasamos allí toda la jornada mientras terminamos la tarea que se nos había encomendado, pasaríamos las horas más frías refugiados en las tiendas de campaña y por la mañana volveríamos al campamento base. Llevábamos unas horas metidos en las tiendas, la mayoría dormíamos. Alguno de nosotros intentaba matar el tiempo revisando datos o hablando con el de al lado, no podíamos salir fuera o con toda probabilidad moriríamos de hipotermia en unos minutos. De pronto, me despertó un sonido, lo escuchaba lejos, era como un retumbar, parecido a un tren, la mayoría de mis compañeros también se despertaron. Lo primero que se nos ocurrió fue que podía ser algún tipo de tormenta, pero aquello no cuadraba, el sonido venía de un punto específico y se hacía más intenso por momentos. Llegó un punto en el que sonaba demasiado cerca para mi gusto, ahora lo distinguía mejor, parecían pisadas, incluso juraría que escuchaba una especie de berridos. De pronto el suelo comenzó a temblar y la tienda a vibrar de un modo que parecía que se derrumbaría. Aquel estruendo cruzó el campamento sin que pudiéramos ver nada debido a la oscuridad, se escucharon algunas tiendas ser desgarradas y aplastadas junto con algunos gritos humanos. Berridos y pisadas titánicas de algo que se movía a través del campamento. Aquel jaleo duró unos minutos más, después aquella cosa o cosas se alejaron del campamento. Esperamos a que amaneciera para salir y comprobar los daños. Lo primero que vi fueron 2 tiendas completamente aplastadas, la nieve en torno al campamento estaba revuelta y con algunas manchas de sangre. Cuando me fijé mejor, en la nieve vi que habían pisadas. Cuando me acerqué se me heló la sangre. Las pisadas eran redondas y tendrían entre 1 y 2 metros de diámetro, lo que las había hecho era gigantesco, además no eran las únicas huellas. También vi unas huellas alargadas que terminaban en 3 apéndices que deduje serían dedos o garras. Estas también eran más grandes que una huella humana. Un grito me sacó de mis pensamientos, de las tiendas rotas mis compañeros sacaban a algunos heridos y los colocaban en paralelo sobre la nieve. También había varios muertos, estaba claro que habían sido aplastados dentro de las tiendas.
Seguí el rastro de las pisadas hasta fuera del campamento. La disposición de las pisadas indicaba que la primera criatura estaba siendo perseguida por la segunda. Uno de mis compañeros me alcanzó y me dijo que subiera a mi moto de nieve y que tendría que llevar uno de los heridos. Algunos sufrían hemorragias severas, si no llegábamos pronto algunos no lo conseguirían. Mientras alcanzaba mi moto de nieve me fijé en la sangre que había en el suelo. No podía ser de ninguno de nosotros, los que habían sido heridos no habían salido de las tiendas hasta hacía 5 minutos. La sangre tampoco presentaba el color típico de la sangre humana, sino que era más oscura. Se me ocurrió que la sangre podía ser de alguno de los seres que provocaron este desastre, lo que abría la posibilidad de que fueran depredador y presa. Llegué a mi moto y puse en marcha el motor. Esperamos a que nuestro médico de campo aplicara primeros auxilios básicos a los heridos y después los subimos a los asientos de copiloto de cada una de las motos. Tuvimos que dejar los cuerpos de los caídos allí, junto con algunas motos y material. Iniciamos la marcha. Iban a ser varias horas de camino aunque aumentáramos la velocidad. Tenía claro desde el principio que los heridos más graves no lo conseguirían. El viaje fue bastante monótono. Lo único destacable fue lo que vimos a mitad del recorrido. Ocurrió pasando por un desfiladero hecho de hielo. El camino tendría unos 10 metros de ancho. En el suelo, volvimos a ver la misma sangre oscura que en el campamento repartida por el suelo. Conforme avanzamos la sangre se hizo más abundante. Finalmente, llegamos a la fuente de la sangre. Me quedé en shock. Me impresionó tanto que casi me choqué con una de las paredes. En medio del camino había una gran masa de carne inmóvil cubierta parcialmente de escamas grises. Las escamas estaban cubiertas a su vez por unos filamentos blancos parecidos a pelo, pero mucho más gruesos. Digo parcialmente cubierto porque aquella criatura estaba abierta en canal y varios de sus órganos internos estaban desparramados por la nieve. La criatura tenía 4 patas, cada una equivaldría al tamaño de un bisonte americano. La cabeza era grande y acabada en pico. Además las escamas estaban más pronunciadas en su frente. No tuve mucho tiempo para examinarlo porque tuvimos que pasar de largo para llegar a tiempo y atender correctamente a los heridos, pero calculo que esa cosa debía ser por lo menos el doble que un elefante africano. No tardamos mucho en dejarlo atrás y 2 pensamientos rondaron mi mente a partir de ese momento. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué era lo que lo había dejado en ese estado? Si había destrozado tan fácilmente a aquel coloso, no quería imaginarme lo que nos podría hacer a nosotros. Finalmente llegamos al campamento base cerca de la costa, tras varias horas de viaje sin descanso y de no saber qué era lo que habíamos visto. El campamento estaba compuesto de varios edificios climatizados, carpas, laboratorios, barracones, una enfermería y hasta un helipuerto. No puedo decir lo que hacíamos, pero teníamos buena financiación. Varios compañeros salieron a recibirnos preguntando qué había pasado, pero no supimos muy bien qué decir. Llevamos a los heridos a la enfermería. Habíamos perdido un par de ellos en el camino por hemorragias internas. El líder de la excepción fue convocado en el centro de control para dar explicaciones sobre lo que había pasado. Yo no me quedé y me fui a los barracones a descansar, o mejor dicho, a pensar. Estuve barajando opciones sobre la naturaleza de lo que vimos, pero no encontré información o ejemplo para explicarlo. Pasé unas horas en los barracones. Al salir me encontré con uno de mis compañeros de expedición. Me dijo que estaban llamando a todos los miembros supervivientes de la expedición para testificar y corroborar la versión del líder de expedición, que ya era mi turno y venía a avisarme. Bajé un par de pisos hasta la entrada de los barracones. Allí se había congregado un grupo de personas en círculo. No era difícil saber de lo que estaban hablando. Les saludé con un gesto y abrí la puerta para salir al exterior. Poner los pies en la nieve me hizo recordar la macabra escena que había presenciado horas atrás. Continué caminando hacia el edificio principal. De pronto me detuve con horror. Quise pensar que era una alucinación o sugestión por haber vivido una dura experiencia, pero no. Estaban ahí, aquellas huellas grandes y alargadas que terminaban en 3 garras. Me acerqué para observarlas detalladamente. Había decenas de ellas. Al poner el pie sobre una de ellas me di cuenta que eran más grandes de lo que recordaba. Aquello significaba lo peor. La segunda criatura que todavía no habíamos identificado estaba aquí en alguna parte entre los edificios del campamento.
lo que significaba que nos había seguido el rastro y que aquello era extremadamente rápido, lo suficiente como para alcanzar el campamento en pocas horas siguiendo el mismo camino que nosotros, y por lo que había visto en el desfiladero este era un depredador. Eché a correr hacia el edificio principal con el objetivo de dar la alarma, tenía que avisar antes de que ocurriera una tragedia. Cuando estaba a pocos metros del edificio encontré el primer cuerpo, o lo que quedaba de él. El tronco había sido completamente desgarrado y la cabeza y los brazos no estaban, las piernas era lo único que quedaba entero. Algo que llamó mi atención fue que el cuerpo tenía clavadas unas espinas del tamaño de flechas. Seguí moviéndome hacia mi destino aguantando las ganas de vomitar. Cuando llegué, la puerta estaba destrozada y había espinas clavadas en las paredes y techo. Me interné hacia la sala de reuniones. Cuando llegué lo único que encontré fueron más cadáveres. Mientras caminaba le di una patada a algo que rodó hacia adelante, resultó ser la cabeza arrancada del líder de expedición. Esta sala también estaba llena de espinas clavadas en todas partes y también en la mayoría de los cuerpos. La sangre manchaba los muebles y las paredes como si fuera una cruel obra de arte. En la pared justo al otro lado de la estancia estaba el botón que activaba la alarma del campamento. Lo que había matado a todos esos hombres había sido lo suficientemente rápido como para no darles tiempo a apretarlo. Me acerqué lentamente hacia el botón rodeando la mesa central en la que había un cuerpo desmembrado. Extendí el brazo para apretarlo, pero, antes de que pudiera alcanzarlo, 4 espinas pasaron a gran velocidad a centímetros de mi cabeza atravesando el botón y desconectando el sistema de alarma. Una de ellas rozó mi brazo pero por suerte no lo atravesó. Me giré hacia mi izquierda. En la sala contigua vi un ser que completamente recubierto de esas espinas blancas. Tenía un cuerpo delgado y patas largas que acababan en 3 gigantescas garras. La cabeza tenía forma de triángulo colocado en posición horizontal. Tenía una boca enorme llena de dientes que parecían estalactitas. En la boca tenía la parte superior del cuerpo de uno de los científicos. Sus piernas estaban en el suelo. Me di cuenta de que aquel hombre partido en 2 todavía estaba vivo. Aquel ser levantó la cola, que hizo una especie de chirrido, y las espinas que la recubrían se tensaron convirtiendo la cola en una especie de cactus blanco. Después la movió hacia adelante proyectando varias espinas más hacia mí, las intenté esquivar pero esta vez una de ellas dio en el blanco. Se me clavó en el lateral del cuerpo haciéndome caer. Aquel ser no me prestó más atención y siguió devorando vivo al hombre, imagino que pensó que me había neutralizado. Con un brazo sangrando y la espina clavada en las costillas me empecé a arrastrar hacia la salida. Conseguí ponerme de pie, caminé hasta la puerta y la cerré detrás de mí, me llevó unos minutos llegar hasta los barracones. Al llegar conté a todos lo que había visto. Algunos, que habían venido a la expedición conmigo me creyeron al instante, otros no parecían muy convencidos, no los juzgo. La descripción que les había dado no parecía muy realista, y menos en un lugar carente de vida como este, pero ver mi estado les sacó de dudas. El grupo se pasó edificio por edificio sacando a toda la gente que fuera posible, después fueron al almacén y sacaron varias armas de fuego de allí. Cuando terminaron de reunir a todos el grupo llegó a contar con unos 30 hombres armados, después se dirigieron hacia el edificio principal. A mí me costaba seguirles el paso, pero parecía que mi estado no empeoraba. La espina no había alcanzado ningún órgano vital y la propia presión que ejercía frenaba la hemorragia. Antes de darles alcance empecé a escuchar disparos, finalmente pude ver lo que pasaba, aquella cosa estaba fuera del edificio rodeada por el grupo armado. Comprobé con horror que ya habían caído por lo menos la mitad de hombres del grupo, la mayoría con espinas clavadas en el pecho o cabeza. Me fijé en que las balas no parecían infligir ningún daño en la criatura, al impactar, rebotaban en la coraza formada por espinas de la bestia con un chispazo. Me acompañaba uno de los médicos, él había insistido en que me quedase en los barracones pero al negarme vino conmigo. Nos miramos, los dos sabíamos cómo iba a terminar aquella masacre. Al médico se le iluminó la cara. Fuego, me dijo. Yo le pregunté a qué se refería. Me dijo que podríamos intentarlo con fuego, pero que necesitábamos algo inflamable. Nos alejamos del combate, cada uno se fue por un lado. Estuve varios minutos buscando sin resultados. Cuando volví para comprobar la situación del grupo me encontré de cara con el médico,
Llevaba un tanque de combustible en la espalda con una manguera colgando. No fueron necesarias las palabras, le ayudé a cargar con el tanque hasta el combate. Al llegar vimos a los pocos hombres que quedaban huir hacia nosotros con aquel monstruo en los talones. En ese momento vimos nuestra oportunidad, abrimos la manguera creando un charco de combustible en el suelo, los supervivientes lo cruzaron y yo me agaché junto al charco con el mechero encendido. Cuando aquel ser pisó el charco con las patas delanteras le prendí fuego envolviéndolo en llamas. El ser parecía confundido, emitía un alarido agudo de dolor mientras se revolcaba por el suelo. Las espinas que lo cubrían ardieron desprendiéndose del cuerpo exponiendo su piel quemada. Finalmente la criatura dejó de moverse. Ya no quedábamos ni 10, después de aquello fuimos a la enfermería para comprobar el estado de los heridos, había que solicitar evacuación, la misión no podía continuar. Llegamos a la enfermería, el médico subió las escaleras, cuando abrió la puerta, escuchamos un silbido y el cuerpo del médico rodó por las escaleras hasta nosotros, tenía una espina clavada en la frente. Escuché los gritos de los heridos y subí para ver qué estaba ocurriendo. Al asomarme vi a 2 de esas cosas exactamente iguales al anterior destrozando y comiendo a los pacientes. Uno de ellos se giró hacia mí, bajé corriendo las escaleras y no hizo falta explicar nada. Corrimos hacia el helipuerto. Cuando estábamos sobre la plataforma vimos a una de esas cosas salir de la enfermería y galopar hacia nosotros. Conseguimos poner el helicóptero en marcha, el piloto aplicó tanta potencia a los motores para salir de allí antes de que nos alcanzaran, que casi nos estrellamos. Finalmente conseguimos escapar. De los más de 50 que éramos en la base sobrevivimos menos de 10. Esas cosas no se parecían a nada que hubiera visto en ninguna otra parte del mundo, eran más grandes y más mortíferas que cualquier otro animal terrestre que se conozca. Por algún motivo se ha querido ocultar la existencia de estos seres en la Antártida y esto podría ser solo la punta del iceberg, si existen esas criaturas. ¿Quién sabe qué otros seres pueden habitar un continente tan vasto e inexplorado como la Antártida? Mi esperanza reside en que revele públicamente su existencia y se decida volver a financiar una expedición a esas zonas, aunque no sé si deberíamos volver a entrar en contacto con esas criaturas por nuestro bien, y por el suyo.